Los motores diésel están siendo cuestionados en muchos lugares del mundo. Muchos anuncian que para el 2025 no se van a producir más diésel, que no se acepta más diésel. No es tan así. En mi opinión personal, reitero, no es tan así. Yo creo que el diésel tiene vida y para bastante más tiempo. No sé si para más tiempo que los motores nafteros. Todavía tengo algunas dudas. Hay un montón de variedades acerca de los motores diésel para que puedan funcionar correctamente, inclusive con otros combustibles que no necesariamente el gasoil. No quiero profundizar en el tema, pero creo que tiene un futuro realmente importante. Y para reforzar esa idea, y vamos a volver sobre este tema porque es un tema que a mí particularmente me interesa mucho, porque los diésel creo que son magníficos motores con un rendimiento formidable, superior en toda la gama a los motores de gasolina. Vemos un video de Bosch que creo que nos va a aclarar un poquitito estos conceptos. La hibridización ya ha llegado también a los camiones. Acoplado al motor diésel convencional, tenemos también un motor generador a través de un sistema de acoplamiento o de embrague en el cual pueden trabajar independientemente uno del otro o ambos simultáneamente. Cuando el sistema está trabajando como motor eléctrico, se alimenta de una batería de corriente continua a través de un convertidor que va a transformar esa corriente continua que proveen todas las baterías en corriente alterna trifásica para poder mover el motor cuando está trabajando ese motor eléctrico como tal, o bien al revés, cuando ese motor trabaje como un generador, como un alternador, va a generar corriente trifásica que va a ir a ese convertidor que la va a transformar en continua para guardarla en la batería. ¿Cómo es esta ida y vuelta de motor-generador? Por ejemplo, estoy descendiendo una barranca. Cuando estoy descendiendo la barranca tendría que hacerlo en base a puro rebaje o freno, ¿correcto? Bueno, en este caso, quien se ocupa de hacer de freno es el propio motor eléctrico que trabaja como generador en este caso, en el cual ofrece una resistencia para cargarlo y ese rebaje, entre comillas, se ve multiplicado, lo cual me permite reducir la asistencia del freno, mucha menor temperatura en el freno y recuperar buena parte de energía cargando la batería. Esa energía que recuperé en la bajada, obviamente cuando llego a una subida la voy a poder aprovechar. ¿Y todo esto en qué se traduce? En reducción de consumo y en la alternativa de tener un mayor torque instantáneo en el momento que yo piso el acelerador. Y hay otra posibilidad además adicional. Si yo sumo la potencia eléctrica, tanto en frenado como en impulsión, empujando el motor, puedo llegar a tener un motor más chico. Ir a este concepto que se está generalizando en todos los vehículos se llama downsizing, que es achicar los motores. Puedo usar un motor diésel más chico, obviamente con menos consumo también. Y atrás de todo esto también tenemos un famoso fantasma que es el de la contaminación. Si yo estoy recuperando energía en forma de electricidad y proveyendo energía en forma de electricidad también, eso es combustible no quemado y eso es menos contaminación, menos particulado y, reitero, menos consumo. La hibridización en los vehículos grandes está tomando la misma importancia que tomó en los vehículos chicos. En un plazo no muy prolongado, vamos a ver de que los vehículos híbridos empiezan a fijar su posición. Creo que en 10 años los vehículos híbridos ya van a haber ocupado una posición central. Y un detalle adicional, no solamente sirve en este caso para moverse eléctricamente y con el motor de combustión interna. En el caso urbano, el vehículo también se puede mover pura y exclusivamente con impulsión eléctrica. De nuevo, las reducciones desde el punto de vista ambiental son formidables. Recuerde que cada vez van a ser más las zonas en las cuales se va a prohibir el uso de motores de combustión interna. Van a poder prevalecer exclusivamente la impulsión eléctrica. Usted está acostumbrado a pisar el acelerador y tiene mentalmente aquello de que cuando usted pisa el acelerador tira de un cable, ese cable mueve algún elemento mecánico que hace que ingrese más aire, más combustible, según si un motor diésel, un motor naftero, en fin, todo un sistema mecánico al cual nos acostumbramos casi, le diría, por tradición. Efectivamente, los autos de hoy en día, cuando usted pisa, actúa sobre un cable. Pero perdón, esta vez el cable es eléctrico, se terminaron cables tirando. Usted en realidad cuando está pisando el acelerador está moviendo, se llama un reóstato, una resistencia variable, que le dice a la computadora
quiero ir más rápido, quiero ir más despacio. Fin de la película, mi estimado amigo. Quien va a decidir cuán rápido, cuán despacio, de acuerdo a cuánto usted pisó el acelerador, va a ser una computadora. Y los motores diésel no son ya la excepción. Lo que estamos viendo en pantalla es justamente cómo un sistema electrónico de un motor pesado, de un motor avanzado, de un motor diésel, toma el control y se ocupa de empezar a distribuir las señales para que este sistema, que trabaja con unas presiones increíbles, le estoy hablando de 2.500 kilos por centímetro cuadrado, imagínese 50 bolsas de cemento cargadas sobre la uña de su dedo, esos son aproximadamente 2.500 kilos por centímetro cuadrado, una barbaridad de presión, que como vamos a ir viendo es necesario hoy en día por temas de consumo y de contaminación. Lo que usted está viendo es, bueno, el sistema electrónico que controla esas inyecciones, que ya son ahora inyecciones múltiples, no es más una sola inyección, justamente, reitero, para tratar de optimizar estos temas que hacen al consumo y a la emisión, sobre todo la emisión de humos, de particulados. Un sistema Common Rail, como usted lo habrá escuchado nombrar. Prácticamente todos los motores diésel hoy en día utilizan un sistema de inyección al que se denomina Common Rail. Common Rail vendría a ser conducto común. Es un conducto que se ocupa de distribuirle el combustible a todos los inyectores y se ocupa de mantener la presión dentro de ese conducto constante, como para que no haya fluctuaciones y la presión con que se inyecta sea exactamente la misma en todo momento. Y estamos hablando de presiones sumamente altas, 2.500 veces la presión que soportamos en la atmósfera, 2.500 atmósferas, una barbaridad de presión. Imagínense un pequeño taco muy finito de una mujer con 50 bolsas de cemento arriba, el efecto de presión que tiene. Esa es la presión que están inyectando los sistemas de alta presión hoy en día. ¿Cómo se controla esa presión? Bueno, desde que llega al tanque de combustible lo toma una bomba de baja presión, por supuesto con un montón de sistemas de filtrado en el medio, y quiero resaltar esto, hoy en día los filtros de combustible han tomado una relevancia que antes no era tan estricta, porque las toberas, los inyectores, las huelgos tienen luces extremadamente pequeñas y no toleran ninguna partícula. El filtrado del combustible hoy en día es absolutamente necesario. Van a un sistema en el cual le eleva la presión media y después finalmente un sistema de alta presión, controlado electrónicamente, que es el que va a hacer llegar esa presión de 2.500 kilos por centímetro cuadrado a ese tubo, ese receptáculo, ese Common Rail, que sostiene esa presión de la manera más regular posible, para que pese a los pulsos que le van proveyendo los distintos inyectores a medida que tiene esas inyecciones múltiples, la presión se mantenga lo más constante posible. La precisión de la inyección, tanto en tiempos como en cantidad, depende mucho de que esa presión sea constante. Y eso solamente un sistema de presión mecánica controlado electrónicamente puede lograrlo. Y se terminaron las inyecciones de una sola vez, como eran los viejos motores diésel, 2 a lo sumo, una preinyección e inyección posterior. Hoy en día es inyecciones múltiple, hasta 8 inyecciones simultáneas se van regulando para eficientizar esa combustión, para eficientizar los gases de escape, para minimizar el consumo y para minimizar las porquerías que puedan salir por el tubo de escape. Pero fundamentalmente, ¿por qué semejante presión? ¿Por qué estamos usando 2.500 kilos por centímetro cuadrado? La explicación primaria de eso es que si usted hace pasar un líquido a mucha presión a través de un orificio muy pequeño, se pulveriza, y cuanto más pequeño sea el orificio, más fina va a ser esa pulverización, y cuanto más alta sea la presión, más fina todavía va a ser esa pulverización. No todos los líquidos se pueden someter a eso. El agua, por ejemplo, no lo tolera, y por eso que si hay agua en el gasoil se rompe todo. Pero, por ejemplo, el gasoil sí lo tolera. Entonces usamos presiones tan altas para que ese spray dentro del cilindro genere las gotas más pequeñas posibles. Ya se está casi en el límite de presión por una cuestión de resistencia de materiales. Pero esas tan pequeñas gotitas encuentran el oxígeno en ese aire que le metimos a presión ahí adentro y se queman de la manera más eficiente posible. De esa manera estamos aprovechando al máximo el combustible y quemándolo de la mejor manera posible. Es decir, estamos ganando en economía, estamos reduciendo emisiones y estamos reduciendo partículas de carbón. Un balance casi perfecto. Algo muy importante en cualquier combustión son 2 elementos, básicamente. El combustible, por un lado, que tiene que tener la pureza necesaria, y el aire.
Bueno, estos motores tienen una especial particularidad para poder incorporar aire. Lo hacen a través de una especie de, discúlpeme el término, inflador, que podemos llamarlo así, que es un aparato que toma energía de los gases de escape que de alguna manera se tiraría, no se utilizaría, y utiliza esa presión de esos gases de escape para comprimir aire. Comprimirlo, enfriarlo, haciéndolo pasar a través de una cosa que se llama intercooler, que le baja la temperatura tanto como sea posible para introducirlo al motor lo más frío posible, porque ese aire después va a ser comprimido y a resultas de esa combustión va a ser también elevada su presión y elevada su temperatura como para poder inyectarlo, y además también por una cuestión de contaminación va a ser mezclado, aunque parezca mentira, con gases de escape a través de un sistema que se llama EGR. EGR viene de Exhaust Gas Recirculation, recirculación de gases de escape. Estamos inyectando gases de escape en la admisión para bajar las temperaturas de pico de la combustión y que no se generen algunas cosas sumamente tóxicas, como por ejemplo los óxidos de nitrógeno, a resulta justamente de esas elevadísimas temperaturas de combustión. Toda una tecnología que usted no se entera, porque usted cuando está manejando no sabe que todo eso sucede, y con un montón de enanitos electrónicos gobernados por una computadora que, reitero, se ocupan de meter la mayor cantidad de aire posible para que esa combustión sea lo más eficiente, limpia y económica posible. Usted va a ver que en los camiones de nueva generación, Euro 5 y cuando se venga el Euro 6, además de combustible, va a tener que cargar algo más. Va a tener un tanque en el cual va a tener que agregar un compuesto con base de urea. Cuando se quema cualquier combustible a altas temperaturas, caso del diésel particularmente, uno de los compuestos más difíciles de reducir son los óxidos de nitrógeno. Hay que eliminar el óxido de nitrógeno porque el óxido de nitrógeno forma ácido nítrico y hace que la atmósfera se torne ácida también. ¿Podemos reducir el óxido de nitrógeno? Sí podemos. ¿Cómo? A través del amoníaco. Si a los gases de escape le agregamos dosificadamente pequeñas dosis de amoníaco, y entiéndame bien, esta solución de amoníaco no va a ser introducida al motor, esto va a ser agregado a la salida del motor, es decir, donde los gases de escape van al tratamiento posterior, que cuando llegue al catalizador va a terminar reduciéndose en agua y en nitrógeno, que son componentes que están en la atmósfera naturalmente. Vapor de agua tenemos y nitrógeno sabemos que es el 78% del contenido atmosférico, es decir, absolutamente neutro, justamente para minimizar el efecto de estos motores en la atmósfera y que podamos seguir respirando. Y además va a tener una ventaja adicional: está todo calibrado para que si ese líquido está, se pueda reducir aún más el consumo de combustible. Síguenos en las redes, Autotécnica TV.